En este momento se adelanta una importante rueda de prensa en Medellín, encabezada por el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Escuchemos a Federico Gutiérrez. Ni con comandante del ejército, ni con comandante de fuerzas militares. Todo lo contrario, ellos tienen todo nuestro apoyo. Lo que sí nosotros exigimos, no solo por nosotros, sino para las comunidades, es seguridad para la gente y para la región. El Frente 36 de las FARC, de alias Calarcá, tiene tomada esta zona del país y muchas otras regiones. Y algo claro, los videos están grabados por la fuerza pública, ahí se ven los drones. Y yo pregunto, en un país como el nuestro y en esta zona, ¿será que los drones de las FARC tiran rosas? Los drones de las FARC, del Frente 36, tiran bombas y así han asesinado a soldados, a policías y a población civil. La decisión nuestra no era otra que cuidar y preservar la vida de las personas en el sitio, incluyendo más de 100 periodistas que acompañarían esta visita. Nosotros estamos acostumbrados a las amenazas de todos estos bandidos y vamos a seguir dando esta lucha porque a Colombia lo sacamos adelante desde las regiones. Pero sí sorprende ver cómo desde el gobierno nacional, en vez de preocuparse por la seguridad real del país y de quienes hemos sido elegidos democráticamente y que somos abiertamente opositores a las políticas del presidente Petro, lo que traten es de desestimar una información que fue recibida de la misma fuerza pública. Es tan grave la situación que en este momento nuestros equipos de seguridad, tanto del gobernador como el mío de la alcaldía y algunos equipos de comunicaciones, tanto de los equipos de gobernación y alcaldía, no han podido salir de los campamentos de PM porque recibieron la información también de la fuerza pública de que habrían instalado en este momento artefactos explosivos entre la vía de San Andrés de Cuerquia y Toledo y que los detonarían al paso de la caravana. ¿Qué irresponsabilidad hubiéramos cometido nosotros si hubiéramos insistido en ir al sitio? ¿Por qué? Porque iban más de 100 periodistas, porque iba la comunidad y porque además estaban también los trabajadores de EPM. Y quiero dar una información adicional. EPM viene siendo sometido a extorsión de parte de alias Calarcá, de alias Primo Gay y del Frente 36 de las FARC. Ya en menos de un año y medio han atentado en el área metropolitana derribando torres de energía porque quieren es apagar el país. 2 fueron en Medellín, una fue en Bello, la última. Hay células del Frente 36 de las FARC en Medellín. Mientras a Calarcá solo le dan beneficios, los movían en camionetas de la UNP y todos conocemos la historia de lo que allí pasa con ellos. Pero además algo más grave, no solo fueron las torres. Ya hay que decirlo de manera clara porque también es nuestra responsabilidad. El año pasado, al recibir otro de los mensajes del Frente 36 de las FARC, ya mandaban un mensaje a EPM diciendo, ya estamos adentro. Y ponen un video desde Casa de Máquinas del proyecto Hidroituango. Ese video lo tienen las autoridades y han investigado toda esa extorsión. Por supuesto, desde EPM jamás habrá un solo peso para esas estructuras criminales y no cedemos a presiones. Pero esa es la realidad. Es increíble ver cómo Hidroituango se volvió el blanco del terrorismo de las estructuras criminales, pero también el blanco político de un gobierno como el de Petro y sus aliados. Esto no es jugando. Hoy no hay apagón en Colombia porque existe Hidroituango. Si no existiera Hidroituango el año pasado, Colombia hubiera quedado a oscuras. Hoy se generan 1.200 megavatios de energía. El gobernador y yo íbamos a mostrar los avances de la mano de ustedes de las 4 unidades generadoras nuevas que ya se están instalando. Entonces, en ese sentido, como lo dijo el gobernador, nosotros pretendíamos era mostrar los avances de la obra, pero además lanzar lo que llamamos el Fondo Horizontes, que luego de una buena conciliación que logramos de más de 2 años entre el gobernador,
nosotros de la alcaldía, EPM en cabeza de John Maya y todo el equipo como gerente, y el doctor Alejandro Arbeláez desde la Sociedad de Hidroituango, era un hito fundamental para sacar adelante el proyecto y para que llegaran recursos además al departamento de Antioquia y llegaran dividendos hasta en EPM. Y como lo ha dicho el señor gobernador, pretendemos que eso no se vuelva plata de bolsillo, sino que dejar un proyecto a décadas en la cual se pueda construir el ferrocarril de Antioquia y un plan maestro de acueducto y alcantarillado para todo el departamento de Antioquia. Entonces, de la mano con lo que ha dicho el señor gobernador, nosotros estamos acostumbrados, tenemos cuero, enfrentamos estas estructuras criminales, pero no podemos aceptar que una información que provino de la misma fuerza pública digan que no hubo alerta, cuando la alerta sí existió y nos recomendaron inclusive no ir. Felices estaríamos nosotros allá en este momento. El riesgo está, y vuelvo y les digo, los equipos de seguridad no han podido salir. Hay artefactos explosivos, según la fuerza pública, entre Toledo y San Andrés de Cuerquia. O a Calarcá lo captura, nos lo dan de baja o se lleva a este país por delante. Que el gobierno nacional deje de dar prerrogativa a las estructuras criminales. La paz total solo ha servido para que se fortalezcan las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales. Y los que quedamos expuestos somos todos nosotros, la población civil y quienes somos oposición al gobierno Petro. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo hoy. Preocupa e indigna. Y mostraremos, por supuesto, todo lo que estamos hablando en este momento. Muchas gracias, señor alcalde. Procedemos entonces con las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con Sara Agudelo, de RCN Televisión. Hola, buenos días a todos. Varias preguntas. Alcalde, usted ahorita estaba hablando, o estaba diciendo incluso también en las entrevistas de esta mañana, que hay unos videos que ya tiene la policía, pues, o las autoridades justamente de estos subversivos dentro de Casa de Máquinas amenazando. ¿Cómo lograron entrar a Casa de Máquinas? Es decir, sabemos que la seguridad para poder entrar al proyecto hidroeléctrico pues es bastante robusta, entonces ellos ¿cómo lo lograron? Y al gobernador, también lo que decían ahorita de la gente que todavía está allá, sabemos pues que también hay colegas de Teleantioquia que están allá pues digamos como que encerrados sin poder salir. ¿Qué saben de ellos? ¿Cuál es la seguridad pues que ellos están teniendo en este momento? Y de pronto para el gerente de EPM que nos amplíe un poquito como de esas amenazas que han recibido o de esos blancos que ustedes en este momento tienen por cuenta de Calarcá. Lo primero es que el video del que yo estoy hablando está en poder de las autoridades, lo tienen y hay unas investigaciones que van bien avanzadas y no cabe duda que es directamente Calarcá, Frente 36 de las FARC y alias Primo Gay. Esos deben ser objetivo prioritario de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía. Cuando ellos envían este video justamente desde Casa de Máquinas, lo envían para mandar una amenaza directa, casi que decir que tienen la capacidad desde adentro de generar un ataque terrorista y que por eso EPM tenía que desembolsar una buena cantidad de recursos. Y por supuesto, la responsabilidad nuestra es no pagarle un solo peso a esas estructuras criminales y que por el contrario, todo lo que genere Hidroituango es para el país y para los antioqueños y para la inversión social, y así lo hacemos. Yo les digo algo, están pasados de capturar o de dar de baja a alias Calarcá y alias Primo Gay. Son una amenaza directa para la seguridad nacional, no solo para Antioquia. Y aquí lo hemos denunciado de todas las formas. Entonces, ¿qué vamos encontrando nosotros? Que aquí los que tienen las garantías son los peores criminales. Petro y su gobierno son muy blanditos con los jefes de estructuras criminales, todo lo contrario, son muy complacientes. Los nombran gestores de paz, les ponen vehículos de la UNPI blindados de la Unidad Nacional de Protección, mientras a los que somos elegidos democráticamente y oposición a Petro nos desmontan los esquemas de seguridad. Esa es la realidad hoy en el país. Entonces hay que hablar claro, es lo que estamos haciendo en este momento, hay que denunciar ya públicamente, porque eso sí está denunciado ante las autoridades. Yo sé que la Fiscalía va avanzando en las investigaciones, yo sé que el Ejército va avanzando en las investigaciones, la policía, inclusive en este momento hay enfrentamientos en esa zona de San Andrés de Cuerquia, ahí han dado algunos golpes.
pero necesitamos es que esto definitivamente avance realmente. Eso es lo que nosotros podemos decir. Y vuelvo y le señalo, ya han actuado en términos terroristas. Ya en 1 año y medio han derribado 3 torres, 2 en Medellín y 1 en Bello. Quieren apagar el país. Y ojo con esta información que nosotros también hemos venido recibiendo. Cuando uno empieza a ver, porque es que el ataque a Hidroituango, al sistema energético, no solo es de las estructuras criminales, es del gobierno permanentemente y directamente de Petro. Que no sea que lo que estén pretendiendo es apagar el país antes de elecciones. O mire lo que está pasando, por ejemplo, en Santander, con la empresa de EPM, donde unos sindicatos, de manera irracional, presentan un pliego de condiciones que es imposible negociarlo, que le costaría a la empresa más de 276.000 millones de pesos al año, cuando ya tienen unas condiciones muy buenas, mejor que cualquier otro trabajador en Colombia, y dentro de eso entran directamente en huelga y en cese de actividades, poniendo en riesgo el sistema. ¿Qué es lo que de verdad pretenden acá? Apagar el país. Eso es importante que se tome nota también de eso. Nosotros no podemos dejar de advertir los riesgos que hay. Entonces, esa es la información que tenemos hasta el momento. Y sobre el tema de la seguridad. Bueno, buenos días. Con respecto a la pregunta de cómo han ingresado, pues ustedes saben que en este momento en el proyecto tenemos más de 4.000 trabajadores para esta etapa 2, en los cuales un porcentaje muy alto es de personal de la zona. Eso hace que de alguna manera el ingreso que puedan tener para que una de estas personas haga un video o pueda hacer un recorrido al interior de Casa de Máquinas se vuelva, estando ya adentro, pues un modus operandi que ellos tienen y manejan. Como decía el señor alcalde, pues este era muy de carácter extorsivo, pidiendo algunas prebendas por parte de EPM, en los cuales nosotros, como lo dijo él también, nunca hemos cedido. Esos videos están en poder de la Fiscalía, de la Policía, ya hay unas investigaciones que están en curso y esperamos que muy pronto pues den los resultados. También hemos notado, y como también lo expresó el señor alcalde, pues el sistema eléctrico tiene 2 maneras muy simples, entre comillas, de ser atentado, y una de ellas es las líneas de transmisión. Como ustedes bien saben, ese es el transporte de la energía entre la generación y los centros de consumo. En el caso de esto, la distribución, cuando interfieren o cuando mochan estas transmisiones, el sistema empieza a tener unas condiciones desde el punto de vista eléctrico muy complejas. Y el año pasado, 3 torres en el corazón de Medellín, aquí arribita de Las Palmas, en la Somadera, hicieron 2 atentados, el otro en Bello, con unas líneas que son estratégicas para el sistema, que es la interconexión entre un nodo muy importante que tenemos en el noreste de Antioquia, más la capital, que es donde está concentrado toda la carga y todo el consumo. Sin embargo, afortunadamente, por la redundancia, por el sistema que tenemos implementado en EPM, que no es una línea radial, que no es como llamamos espina de pescado, que dependemos solamente de una troncal, sino que tenemos un sistema muy redundante, hace que estos atentados que se presenten en cualquiera de estos nodos podamos suplirlos por otras vías y por otras alternativas que tenemos desde el punto de vista eléctrico. Eso es lo que ha hecho fundamental en el sistema de EPM, que es un sistema robusto, es un sistema redundante desde el punto de vista eléctrico, y que eso nos garantiza esa confiabilidad que tiene el sistema de EPM, no solamente aquí en Antioquia, sino en todos el territorio en Colombia donde tenemos nuestras empresas. Pero eso no quiere decir que lo que tienen en mira es llevar a un apagón del país. Afortunadamente, como les digo, por el sistema que tenemos nos ha blindado, pero tenemos que estar muy alertas. El sobrevuelo de los drones en Hidroituango no es, como decía el alcalde, tampoco para mandar poner un pendón de felicitaciones. Y es el mismo modus operandi que tienen en otros territorios del país.
en el Cauca, en Bolívar. Primero hay una serie de sobrevuelos periódicos, no constantes, sino periódicos, para tener muy claro dónde podrían ser los puntos para ellos estratégicos y poder atacar. Y eso es lo que están haciendo hace días. Y eso lo saben las autoridades, eso lo saben el ejército, porque estaba en el territorio. Eso es la alerta que nos llama. Como les digo, eso no es para hacer esos sobrevuelos y hacer una cartografía. Eso es para tener el día de mañana una incidencia dentro del sistema eléctrico, y Ituango es muy importante para Colombia. Como le decía también el alcalde, si no hubiera sido por Ituango tener esas 4 unidades en el año 23 funcionando, 1.200 megavatios, en el anterior fenómeno del Niño, el país hubiera entrado en racionamiento. Y lo mismo, proyección de esa etapa 2, de los nuevos 1.200 megavatios, con la situación energética del país, en los cuales hoy tenemos un déficit casi del 2% en términos de la generación versus la demanda. Cuando entre la segunda etapa de Hidroituango, también le va a ayudar al país que no entremos en una situación tan extrema de ese déficit que tenemos hoy en términos de demanda de energía versus la generación. Y el único proyecto que hay en este momento en Colombia de esa magnitud es Hidroituango, la etapa 2. No hay ningún otro proyecto en los cuales uno podría decir que el país, para subsanar ese déficit, tendría otras alternativas. En este momento no está sino la etapa 2 de Hidroituango, y por eso es esa estratégicamente para el país, desde el punto de vista eléctrico, lo que representa Hidroituango. No solamente el hoy, con la generación de los 1.200 megavatios de la primera etapa, sino en el inmediato futuro, en esta ventana entre el 25 y el año 30. Con la entrada de la segunda etapa de Hidroituango podemos ayudar de alguna manera a que ese racionamiento no se presente. Entonces, por eso estratégicamente Hidroituango tiene un gran valor para el sistema eléctrico nacional. Yo quiero insistir en la siguiente información. El intendente jefe del esquema de seguridad nuestro, que fue quien hizo la primera alerta, después de haberla corroborado con el personal del ejército de la zona, es un hombre bastante intuitivo y avesado. Un hombre pues que no se arredra entre la primera escaramuza. Es un muy buen policía. Y cuando nosotros ponemos en evidencia esta situación, es que nos hace el personal de la fuerza pública, altos mandos, la recomendación de no asistir. Y una de las cosas que esbozaba el intendente jefe es que el dron llevaba un buen tiempo, como si estuviese tomando coordenadas del sitio exacto donde se iba a desarrollar la rueda de prensa, lo cual nos genera tanto más la alerta, y en consecuencia tomamos la decisión que finalmente tomamos. Nosotros, además, como lo manifestó el señor alcalde, después recibimos información también validada por el mismo ejército, y es que estos criminales están esperando a que salgan los equipos de seguridad, de alcaldía, de gobernación, de comunicaciones, para activar unas cargas explosivas que tienen entre San Andrés de Cuerca y Toledo. Y hasta tanto, por supuesto, ellos están resguardados, están bien, pero hasta tanto no se desactiven esas cargas por parte de los equipos antiexplosivos de Ejército y Policía Nacional, pues no vamos a poder permitirles el regreso a estos compañeros de trabajo. Ahora, yo quiero que ustedes nos ayuden a hacer eco de la siguiente pregunta. ¿Por qué el gobierno nacional actúa con temor frente a alias Calarcá? ¿Por qué, incluso después de que Petro llegara a Estados Unidos, el ministro de Defensa llegó a exponer sendas recompensas por bandidos de distintas estructuras criminales? Nunca mencionó a Calarcá, aun cuando el mismo gobierno americano ha ofertado hasta $5 millones
por este cabecilla que tanto daño ha generado en el país y en Antioquia. Tienen ellos muy claro que es el responsable de haber derribado un helicóptero de su propiedad, pero además de haber asesinado a 13 policías. Aquí lo que se necesita es actuaciones contundentes contra este criminal y todos sus secuaces. Un criminal que hoy estaría tras las rejas de no haber sido liberado por la orden que dio Petro. Y una cosa muy importante que no podemos olvidar: cuando Colombia se le impuso a los criminales por allá a mitad de la primera década de los 2000, fue por cuenta de la supremacía aérea. Era este señor viceministro de Defensa, y todas las orientaciones del impuesto al patrimonio fueron hacia fortalecer las capacidades de la fuerza pública, de la Fuerza Aérea, la inteligencia del Ejército y la policía, y se asestaron los mejores golpes. Pues, queridos amigos, esa supremacía se perdió, no solo porque este gobierno no volvió a invertir en las capacidades estratégicas de la fuerza pública, sino porque los bandidos hoy tienen más plata que toda la fuerza pública en su conjunto. Tienen drones con los que no cuenta la fuerza pública. ¿Ustedes creen que somos nosotros, como en efecto lo vamos a hacer y a finales de este mes lo habremos de entregar Dios mediante, los llamados a entregarle drones y antidrones a la fuerza pública? ¿Ustedes no creen que eso debería ser algo que debería estar haciendo el gobierno nacional y no un gobierno seccional como el de Antioquia con cargo a la tasa de seguridad? Si al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea, a la Policía, a la Armada, no se le dota estratégicamente de lo que necesita para sobreponerse a esta situación que nos ponen sobre la mesa los criminales, vamos a seguir viendo a una fuerza pública a la defensiva. Continuamos con Juanca. Adelante, alcalde. Yo quiero que el país... Importantes noticias en este momento desde Medellín: el alcalde Fico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia y el gerente de EPM hablando de la infiltración de las disidencias de las FARC en EPM, con un video de las amenazas y de la toma de parte de Medellín. Han dicho que incluso estos actores armados ilegales tienen más dinero que la fuerza pública y están manejando muchas zonas y regiones. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con más noticias en nuestra app Canal RC.